Contratos. Clasificación general. Parte 1. Hola, soy Ezequiel Malaver, abogado independiente, asesor legal en contratos civiles, comerciales, atípicos de sociedades de arbitramentos, profesor de contratos en varias facultades de Derecho en Bogotá. En este vídeo les hablaré de la clasificación general de los contratos conforme lo disponen los códigos, las normas jurídicas especiales, la doctrina y la jurisprudencia nacional e internacional. Comenzamos. El concepto de contrato es un concepto técnico, tanto en derecho civil como en derecho mercantil, y admite diversas acepciones. En sentido amplio, la expresión contrato puede significar acuerdo de dos o más voluntades dirigido a regular una determinada situación legal en cuya perspectiva podría considerarse el contrato como un supraconcepto que incidirá en diferentes ramas del ordenamiento jurídico. Así, podemos hablar de contratos de derecho privado, civiles, comerciales, financieros, patrimoniales, de familia, contratos nacionales e internacionales, privados o de derecho público. El Código Civil colombiano tiene una concepción restringida propia de la sistemática del libro cuarto y el Código de Comercio también en su libro cuarto regula las obligaciones y los contratos con un concepto un poco más avanzado, un poco más moderno. Desde este punto de vista, se puede definir el contrato como el acuerdo entre dos o más partes que generan un vínculo al amparo del principio de la autonomía privada, que se dirige a la creación, modificación y extinción de obligaciones de carácter patrimonial. Así establece el artículo 1495 del Código Civil y el artículo 864 del Código de Comercio, ambos de Colombia. Según las normativas citadas y conforme a la costumbre y la doctrina, podemos clasificar los contratos de la siguiente manera. Primero, atendiendo al modo como se forma el contrato, a su perfeccionamiento y a sus condiciones formales, los contratos pueden ser reales, consensuales o solemnes. Los contratos reales son aquellos en los que es necesaria la tradición, es decir, la entrega de la cosa a que se refiere. Por ejemplo, en los contratos de mutuo, de depósito y de prenda, se requiere la entrega de la cosa. B. Los contratos consensuales se perfeccionan por el mero consentimiento de las partes. Y en cualquier forma que éste se exprese, aunque sea verbalmente, baste el acuerdo de voluntades acerca de las diversas cláusulas del contrato para que éste se forme, sin necesidad de que las obligaciones que engendre se cumplan o que la cosa a que se refiere se entregue o que se otorga un instrumento público o que las partes observen una formalidad. Son ejemplos comunes: la compraventa, la permuta, el arrendamiento, la transacción, la fianza, entre otros contratos consensuales. C. Solemnes. Un contrato es solemne cuando, aparte del consentimiento, requiere para perfeccionarse la observancia de ciertas formalidades externas, denominadas solemnidades, sin las cuales no produce ningún efecto. El solo consentimiento, en este caso, de las partes no basta para generar un contrato. Es importante que se exteriorice solemnemente. Sin el requisito de la formalidad no hay contrato, aunque las partes estén de acuerdo en sus elementos. Las solemnidades son de varias clases. Por ejemplo, la escritura pública requerida para el contrato de hipoteca, para la cesión de derechos hereditarios y el contrato de promesa civil sobre inmuebles. Para su validez requiere que sea escrito e indique la notaría y la fecha en la que se cumplirán las obligaciones pactadas en la promesa. Segunda clasificación, según las condiciones de fondo. Los contratos serán de libre discusión,
o de adhesión. El contrato es de libre discusión eh, o de libre consentimiento. Son aquellos que comprenden la etapa preliminar, tanteos, promesa, oferta y la celebración del contrato, en donde las partes en igualdad de circunstancias discurren acerca de las condiciones, precios, plazos, entrega, garantías, etc. Se ve los contratos de adhesión actualmente muy comunes en el mundo comercial, en el mundo empresarial. Son contratos de mucha práctica en el sector empresarial. Son aquellos contratos en donde una de las partes redacta las condiciones y la otra parte adhiere sin que previamente le permitan discutir el acuerdo o las condiciones del contrato. El adherente es libre de aceptar, pero una vez ocurrida dicha aceptación, queda vinculado conforme está redactado o concebido el acuerdo o contrato. Por dicha circunstancia, los contratos por adhesión han adquirido un mega uso a raíz de la moderna estructura empresarial mediante la cual se han establecido modelos de contratos uniformes para realizar operaciones contractuales con terceros. El contrato de adhesión es relevante por establecer las condiciones generales y las cláusulas predispuestas. Este contrato lo analizaré a fondo en futuros vídeos. Continuamos. Tercera clasificación. Según los sujetos vinculados, los contratos serán individuales o colectivos. Los contratos individuales son los que solo producen efectos entre las partes contratantes, es decir, entre quienes manifiestan su consentimiento libre o por adhesión. En este tipo de contratos, cada parte puede estar integrada por una o más personas. Ejemplo, en la venta de un inmueble, los tres propietarios son una parte del contrato. La otra parte son los dos compradores, las dos personas que adquieren. B. Los contratos colectivos son aquellos cuyas consecuencias y obligatoriedad se extiende a muchas personas o a un grupo, aunque algunos de ellos no hubieran intervenido en la discusión. Eh, eh, Son contratos colectivos los pliegos de peticiones de los sindicatos, las determinaciones en los concordatos o procesos de insolvencia económica, la cesión de bienes, el contrato de sociedad que también analizaremos en un vídeo a futuro. Cuarta clasificación, en consideración a los derechos y obligaciones que originan recíprocas o a cargo solamente de uno de los contratantes. Y al principio de la autonomía contractual. Los contratos entonces serán unilaterales o bilaterales. Unilaterales cuando una de las partes solo se obliga para con la otra parte, que en este tipo de acuerdos no contrae obligación alguna. El contrato de mutuo origina obligaciones únicamente a cargo del mutuario. Es él el obligado a restituir, como en el depósito, la prenda y la fianza. La donación, el mandato gratuito son típicas formas unilaterales de contrato. Es importante no confundirse el contrato unilateral en el que se imponen obligaciones solo a cargo de uno de los contratantes con el acto jurídico unilateral que para generarse requiere la manifestación de la voluntad solo de un individuo. B. Los contratos son bilaterales o sinalagmáticos
Cuando surgen, cuando se expresa un acuerdo de voluntades en el que ambas partes adquieren derechos y obligaciones recíprocas. Prototipo de la modalidad de contratos, eh, de estos contratos son la compraventa, el arrendamiento, la permuta, la sociedad, el contrato de transporte, el de seguros, el contrato laboral, entre otros. En estos contratos hay que tener en cuenta, excepto en el laboral, por ejemplo, o en el de arrendamiento, en estos contratos la resolución, si una de las partes no cumple, no requiere que se exprese, simplemente es inherente al contrato. Quinta clasificación. De acuerdo con la reciprocidad de los beneficios o utilidad que reporta a las partes, los contratos se clasifican en gratuitos y onerosos. Los contratos gratuitos o de beneficencia son aquellos que solo tienen por objeto la utilidad de una de las partes, siendo a cargo de la otra parte el gravamen. Es decir, una de las partes proporciona o da una ventaja o beneficio a la otra parte, sin que la primera reciba contraprestación o beneficio alguno, imponiendo así una disminución del patrimonio a una sola parte, la que sufre el gravamen. Ejemplo, el contrato de donación, el de mutuo sin interés, el comodato, el depósito, el mandato gratuito, etcétera. Son contratos de gratuidad. B. Los contratos onerosos tienen por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno en beneficio del otro, e implica una carga o un gravamen para las partes contractuales. Ejemplo, la compraventa, el vendedor enajena un activo beneficiándose del efectivo. A su vez, el comprador se beneficia con el uso del bien adquirido, pero ambas partes están afectando sus activos, sus patrimonios. En algunos casos no es fácil determinar eh, si un contrato es oneroso o gratuito y por tanto debemos analizar en su conjunto tanto sus elementos materiales como el aspecto intencional o psicológico y así indagarse cuál es la utilidad real y efectiva que el contrato reporta a las partes. Por utilidad no solo debe entenderse una ventaja pecuniaria, sino también una utilidad moral. Por ejemplo, es típico de que paga para que un director de orquesta toque un trozo de una pieza musical o el que paga misas eh, para sus seres queridos. En dichos ejemplos, el beneficio es recíproco. En el siguiente vídeo continuaremos. Gracias por vernos. Los espero en el siguiente vídeo en el que analizaré la segunda parte de la clasificación general de los contratos. Los invito a suscribirse en el canal para recibir más informaciones acerca de contratos. Hasta pronto. Gracias.